Bueno, ya comenzamos a destacar algunos de los temas vinculados a la economía y hay un dato revelador del cual vamos a hablar con Facundo a través de este segmento, que fue informado a través del Ministerio y la Secretaría de Trabajo de la Nación. Un 40%, casi el 40% de los monotributistas en la República Argentina son considerados asalariados encubiertos, con todo lo que ello implica para un mercado laboral que no logra la recuperación deseada. Facu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy bien. Un tema muy importante para tratar de romper con esos desafíos Seguro. que tiene la Argentina, que es de generar empleo de manera genuina y formal. Eso es algo que hace mucho no sucede en la Argentina, que tenés que tener en cuenta que hay 6.300.000 trabajadores registrados del sector privado y es un techo que no se puede romper desde el 2011. Vos sabés que hoy pensaba cuando analizaba no solamente las cifras, sino que veía el contenido del mensaje. Estamos hablando de trabajadores que perdieron todo tipo de derecho. Derecho laboral, derecho previsional, no tienen beneficios como cualquier otro trabajador dentro de la estructura formal, ¿no? Claro, porque lo que sucede es cuando vos sos monotributista, vos lo que haces es facturarle a partir de ahí a un único cliente, si se quiere, o prestador del servicio. A partir de ahí empezaría a haber una especie de empleo encubierto. Claro. Algo que el monotributo trataba de prever al principio. Un monotributo es un régimen que se creó en 1998 y fue de las estructuras, al menos tributarias, que más subió. Más personas cada vez que va pasando el tiempo se fueron, si se quiere, asumiendo al régimen simplificado de pequeños contribuyentes. Hoy engloba casi 4 millones y un 40% se entiende, de acuerdo a estos datos de la Secretaría de Trabajo, no es un ministerio, pero es una secretaría, de que están prestando tareas que podrían tranquilamente ser empleados formales y no lo están. Acá hay dos cuestiones. Por un lado, es difícil también caerle al sector productivo en el sentido de que seguramente si otra sería la relación en materia laboral en la Argentina, algo que se debate en la Argentina, porque también hay una paradoja, Maxi. En los salarios da la sensación que la percepción que tiene el trabajador es que son bajos, que no alcanza a cubrir el costo de vida y que han perdido terreno a mitad de camino. Hoy, por ejemplo, se conocieron indicadores que convive el índice salario, que mide el INDEC, todos los meses publica con cierto retraso, que se conocieron los datos recién del mes de mayo, que puntualmente hay que recordar que en ese mes fue el piso de inflación, 1,5%, fue la inflación en el mes de mayo, la más baja en los últimos años. Los salarios en promedio en la Argentina subieron un 3%. Fíjate cómo tal vez el salario le ganó a la inflación, empezás a recuperar terreno, pero esa mejora es imperceptible porque obviamente, primero, la inflación contempla tal vez la realidad, pero no la de todos los trabajadores. Eso por un lado. Por el otro, lo que viene sucediendo. En el año los salarios vienen subiendo un 17% en 5 meses. El tema de la inflación, 13%, pero el sector privado subió 11,8%. O sea, los trabajadores del sector privado en estos primeros 5 meses vienen teniendo paritarias, ritmos de paritarias por debajo del nivel de inflación, de acuerdo a los datos oficiales, usando parámetros promedios. Quiere decir que ahí tenés un montón de heterogeneidad. Y después, cuando vos medís la productividad del salario en materia de producción de lo que se produce y el costo laboral para las empresas, es caro el salario. Entonces ahí tenés esa paradoja. Sí, salarios caros para la producción, pero baratos o bajos para el que los recibe. A eso quería llegar, ¿no? Cuando vos hablás con un empresario, dador de empleo, del rubro que sea, te va a decir, bueno, a mí no me conviene tener un empleado registrado porque me sale muy caro. Con toda la legislación laboral vigente, con las cargas sociales, me conviene tener a alguien terciarizado. Pero a la vez le está generando un dolor de cabeza, porque eso termina a futuro en un conflicto judicial, en un litigio y en una demanda laboral. Y cuando vos ves la macro, si vos sumás esos factores de la producción que están afuera del sistema, obviamente perdés como externalidad negativa y además potencialmente perdés capacidad de mejora en materia económica. Porque otra sería la cuestión si los salarios recuperaran capacidad adquisitiva, esa capacidad adquisitiva después se vuelca, porque obviamente el trabajador, el asalariado, lo que hace con sus ingresos después es destinarlo al ritmo de la producción que depende, por supuesto, de su esfuerzo y su trabajo. Otra sería la cuestión dentro de si se empiezan a activar esas llaves, si se quiere desde el punto de vista positivo, que es un mejor salario, que sea pagable para que el empleador le generen incentivos al momento de tomar personal. Bueno, obviamente esa película hace muchísimo. Argentina no puede romper en ese desafío y te digo la verdad, si hoy sos un trabajador registrado en la Argentina, tenés que considerarte al menos una minoría.
Preparaste una plaquita. Sí, porque preparamos una placa, sobre todo con los datos de inflación y salarios, lo que viene sucediendo con los salarios en la Argentina. El promedio de los salarios subieron un 3% en el mes de mayo, ahí vemos en pantalla. En 5 meses, de enero a mayo, 17,2%, y en el último año, fíjate cómo hubo una recuperación, 65,7%. Esa recuperación es en promedio, teniendo en cuenta sector público, sector privado y los no registrados, que son los que vienen teniendo mejor nivel de composición, claro que venían por el subsuelo, los no registrados, que son muchos de los monotributistas que terminan obviamente estando en una situación irregular en materia laboral. Una cuestión importante, cuando vos empezás a medir, si comparás contra noviembre del 2023, el sector privado todavía no alcanza a recuperar poder de compra, recién empezó a estar en los mismos niveles que noviembre del 2023. El sector público tuvo una caída en promedio, estamos hablando del 14%, ahí hay una masa de ajuste muy fuerte durante el trayecto del 2024 en el sector público, sobre todo nacional, que tuvieron paritarias congeladas. Y después los no registrados, y esto es también una paradoja, crecieron desde el 2023 un 9% en términos reales. Claro, estamos hablando de comparar un periodo base bajísimo. Si te vas al 2017, antes de los eventos en materia inflacionario, los privados están 20% abajo de capacidad de compra contra la inflación, y los del sector público por estos últimos meses 30% abajo. Bueno, parte de lo que sucedió, una película de lo que pasó en mayo, de lo que pasó en el último casi año y medio en la Argentina, un poquito más, y lo que pasó en los últimos 8 años. En todos estos eventos, obviamente, la inflación erodó la capacidad de compra del salario, y por el otro lado generó también que haya menor nivel de demanda, y ese menor nivel de demanda erosionó el ritmo de la producción, que es la que termina demandando y produciendo, por supuesto, mejores empleos, pagando mejores salarios. Tiene que tener una especie de vínculo, o por lo menos muy relacionado, la productividad con la capacidad que pueda pagar la economía en términos salariales. Ahí hay un gran desafío que hay que resolver, que por supuesto Argentina lo va a tener que encaminar, al menos esperemos que estemos a la altura de 50, y no vamos a tener cada vez más monotributistas, más empleados, si se quiere, en relación de dependencias que no estén registrados como corresponde por este tipo de bueno, ese es un punto. Porque decimos, la Secretaría de Trabajo de la Nación, como el Ministerio de Trabajo en la provincia de Santa Fe, tienen un poder de policía. ¿Qué pasa con los controles? Porque que a vos te digan hay un 38, un 39, casi un 40% de salarios encubiertos a través del monotributo, sí, está bueno como dato. Pero ¿qué haces que no controlás? Por ahora no hay controles, y los controles obviamente terminan quedando muy laxos. Hay un objetivo también, tenés que generar incentivos para que sea mucho más fácil contratar. Mucho más fácil contratar, y acá hay que sumar otros factores. No solamente el empleador, no solamente los trabajadores, los gremios también, y obviamente el Estado, son las patas de una mesa que se tiene que articular. Reforma laboral. Y el tema es hacia dónde podría llegar a ir la reforma laboral, porque vas a encontrar un nivel variopinto de proyecciones en materia de los desafíos que habría que cambiar. Algunos te van a decir hay que flexibilizar más, otros te van a decir eso pone en riesgo los trabajadores. Después hay postura que dice, bueno, pero hasta acá ¿cómo está? No estamos bien, hay que modificar esta situación. Bueno, ahí me parece que tiene que estar la política y por supuesto la economía, que hace lo suyo, ¿no? En materia económica tenés 6.300.000 trabajadores registrados privados del sector privado, tenés 3.200.000 trabajadores del sector público en toda su dimensión, en los 3 niveles, nacional, provincial y por supuesto municipal o comunal, y hay que tener en cuenta que tenés casi 500.000 empleadas de casas particulares, las empleadas domésticas como cuidadoras, niñeras, el personal de limpieza, choferes particulares, pero después no tenés empleo registrado. ¿Cuánto estamos hablando ahí? 12 millones de personas. En una población económicamente activa de casi 25, porque no hay que olvidar que Argentina somos 46 millones de personas. La mitad de la masa laboral está registrada y tiene asegurado al menos ciertos derechos. La otra mitad está fuera del sistema. Hay que ser más inclusivo con esa otra mitad, cuidando también los beneficios, pero obviamente tratando de ser equilibrados para generar los incentivos de que al menos todos puedan tener la posibilidad. Sobre todo porque después termina afectando, obviamente, a los que no pudieron capacitarse, a los más jóvenes, a las mujeres principalmente. Hay una brecha también de género muy fuerte que se empezó a marcar tal vez
en este momento empezaste a equiparar un poquito esa brecha, pero todavía continúa estando. Cuestiones muy vinculadas al empleo que muchas veces termina impactando a la macro en general. Bueno, lo habíamos mencionado de manera anticipada, datos concretos sobre la evolución y el funcionamiento de la industria santafesina, tomando algunos parámetros que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Si miramos 2024, que fue un año para el olvido, quizá vamos a rescatar algo positivo, pero hay signos de interrogación. Signos de interrogación, Maxi. La Federación Industrial de Santa Fe obviamente hace un seguimiento de lo que pasa con las fábricas en la provincia de Santa Fe. Tenés un nivel productivo muy desafío, primero para recuperar actividad y también, obviamente, de muchísimos sectores que engloban las fábricas santafesinas. ¿Qué pasó en el mes de mayo? El dato se conoció en estas últimas horas, sin embargo hace referencia al quinto mes de este año. 1,8% interanual. El mes de mayo del 2025 fue por lo menos mejor que el 2024, que ese año había caído 9,5%, con lo cual no alcanzaste a recuperar, al menos en materia de actividades, de producción industrial, lo que fue el cimbronazo de los primeros meses del 2024. De hecho, todo el 2024 la industria cayó en su conjunto un 1,6%, dividido por mitades. La primera parte del año una caída muy grande, que se acercó en algunos casos, en algunos meses, a los 2 dígitos, más del 10%. Y en la segunda mitad empezó a recuperar terreno de la mano de, bueno, una estabilidad, si se quiere, un poquito más incipiente desde el punto de vista macro. Depende también de algunas variables claves que en este último tiempo se fueron acomodando. Ahora, con eso no alcanza, dicen los industriales. ¿Qué termina sucediendo? Hacen foco y prenden algunas luces anaranjadas, te diría Maxi, para no decir rojas, con la caída del nivel de exportaciones de la producción santafesina. Estamos hablando de las industrias. Cayó casi 22% en la exportación, o sea, todo lo que la industria genera y que termina también vendiéndole al resto del mundo. Fue una de las variables que más golpeó. Otra de las cuestiones, tiene que convivir esta industria con un escenario de apertura de importaciones que también es un desafío. Obviamente hubo aumentos de costos porque a las industrias le subieron desde los alquileres hasta el resto de las tarifas. Eso también empieza a convivir en este escenario y los bolsillos argentinos que hasta ahora, por ahora, están bastante atenuados en materia de capacidad de compra. Esos son parte de los desafíos. Sin embargo, en lo que va del año, claro, de enero a mayo, ¿te acordás que decíamos el 2024 fue un año durísimo para los primeros meses? Sube 7,6%, recupera un poquito, y también sube 4,6% mensual, con lo cual deja hasta atrás un mes de mayo mucho mejor de lo que había sido el mes de abril. Tiene que consolidar todos los meses la industria, va a ser un desafío. El 57% de las ramas industriales, de acuerdo a la Federación Industrial de Santa Fe, mejoró respecto al año anterior. Hay que tener en cuenta qué sucede con casi 4 de cada 6 industrias que todavía siguen un escenario de recesión muy marcado. Claro, con este tipo de cambio inclusive, claro, ¿no? Sí. Que no es muy competitivo para el sector. Pensaba, ¿quién va a venir a invertir en este contexto? Bueno, ahí tenés un desafío importante. ¿Qué pasa con el nivel de inversión? Hasta ahora las industrias cautelosas dicen, bueno, por ahora estamos viendo el tema de recuperar capacidad de producción y ver qué pasa en el mercado interno. Muchas de estas industrias no venden de manera directa, sino que son dentro del agregado de valor, están en los segmentos medios de producción. O sea, sus clientes son otras empresas que después terminan agregando valor o prestando servicio y terminan, obviamente, dando al consumidor final. Ahí está ese gran desafío de cómo se empieza a coordinar, a pesar de que al menos un panorama más positivo. Todavía esa positividad no llega para focalizar inversiones de manera directa, por lo menos eso es lo que plantean los industriales, que siguen mes a mes, semana a semana, tratando de ver cómo se va desempeñando un nivel de demanda que hasta ahora no les convence. Y cuando hablamos de nivel de demanda, tiene que ver con lo que sucede también con los salarios y la capacidad de compra de la gran mayoría de la población, que es lo que hace mover el consumo interno en la Argentina, y ese consumo interno termina destrabando algunas, por lo menos, complejidades que tiene en este momento la industria. Un dato positivo: más puestos de trabajo. Al menos en las industrias de Santa Fe mejoró el nivel de puestos de trabajo, va recuperando terreno lo que fue un periodo muy difícil, que fue el año 2023, el primer periodo de la primera mitad del 2024, hizo piso, si se quiere, ahí el sector industrial en materia de lo que fue mayo del año pasado, junio también algo similar, y de ahí empezó a recuperar, al menos de manera interanual. Ya hoy tenés más puestos de trabajo en el sector industrial y eso es toda una noticia alentadora, al menos para un sector que necesita buenas sensaciones.